Y estamos en vivo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Entonces, vamos a continuar con nuestro análisis verbal en la clasificación para luego pasar a las definiciones. Estamos, según yo, nos quedamos aquí en esta parte, el verso 6, y lo último que pusimos fue el personaje de Juan. Pues ya no estás compartiendo. Perdón. Gracias. Sí, ahí está. Ok. Ya. ¿Está bien al tamaño de la letra o más grande? Para mí está bien. Marijos es la que lo pedía un poquito más grande, pero no me acuerdo en qué tamaño estaba. Bueno. Igual ya que entre que nos diga. Ahorita que entre que nos diga. ¿Sí? Ahorita que entre que nos diga. Bueno, entonces estamos en esta parte. Estábamos en el nombre de Juan, que obviamente entra dentro de los personajes. Porque estaba pensando si puedes hacer la división en el renglón. Otra 3. división aquí en el 3, en el 2. Sí, para que se vea la. Sí, el título. El título. El título. Ahí me da acceso para. Sí. Pues ya. Dame chance. Tienes que apagar uno de ellos porque si no va a estarse viciando. Sí, ya quedó. Dale arriba otra vez. No me acuerdo si era dividir o inmovilizar. ¿En dónde dice buscar? Ya perdí. En medio. Mero en medio. Buscar, ahí. Perdón. Ajá. Ahí era dividir. Era dividir, ok. Dale ahí, dividir ventana. Se me hace que lo quitó. Bueno, dale otra vez. pero me quitó el otro, o sea. ¿Sabes qué? Ponte donde dice, se me hace que tienes que escoger una celda, no una. Es lo que estaba pensando. Aquí. P3. P3. Primero. Ahora sí. Dividir. Ventana. Y en el nombre sea de Dios. Mira. Mira, sí lo hizo. Ok, muy bien. Muy bien. Pero si maximiza. Muy bien. Y si quieres tener más espacio, puedes ocultar el ribbon de arriba. Te va a dar como que 2 o 3 rengloncitos más. Está bien, hombre. Sí lo dejamos. Dale. Hey. Sí lo dejamos. Sí. Muy bien, entonces nos vamos a Juan. Ok. Muy bien, entonces aquí estamos en Juan. Este vino por testimonio. ¿Ya habíamos puesto la palabra testimonio o no? ¿Sería literal? Creo que no. Déjame ver, aquí estaría en literal. No, ok. Entonces estaría la palabra testimonio. Sería literal. Aunque, no, esta sería cultural. Cultural, ¿no? Sí, esta sería cultural, porque recordemos que hay términos legales en cuestión de esta palabra, de que se tenían que presentar 2 o 3 testigos para poder dar por cierto un dicho, ¿sí? Para dar por cierto un dicho. Entonces, que aquí curiosamente no tenemos el caso, pero a final de cuentas tendríamos que ponerlo tal vez aquí en esa cuestión de cultural, ¿sí? Más como una práctica legal. A menos que querramos, aún si fuese como una práctica de la práctica de los profetas, de hablar y dar testimonio, aún tendríamos que ponerlo en cultural. Y vuelvo a repetir, vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz. Y obviamente la luz ya lo pusimos, debimos haber puesto ya la luz en figurado y en teológico.
a fin que todos creyesen. No era la luz, vuelvo a repetirlo, sino para que dice testimonio de la luz. Ok, seguimos buscando aquella luz verdadera. Tendríamos que preguntarnos si tendríamos que poner aquí toda la expresión luz verdadera y no solo dejarla en la luz, sino en la luz verdadera. ¿Tendré que ponerlo ahí como teológico? Figurado. Sí, pero vamos a completar aquí la luz y no que sea solo un nombre, solo una palabra, sino una expresión, luz verdadera. Y lo hacemos lo mismo en teológico, obviamente. Aquella luz verdadera que alumbra todo. Una nueva palabra, verdadera. Se fue una F de más en la luz verdadera. Sí. ¿Ah, sí? Ya se inventó una nueva palabra, verdadera. Verdadera. Es como española. Sí, es lo que iba a decir. Es en español. Ya está María José. Ok, le doy acceso. Hola, María José, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Entonces, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, o a ver, ¿no falta otro? ¿Por qué me falta aquí? Entonces hay otra cosa aquí, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ok, el término mundo, Pues es literal. literal. Y que alumbra ese no lo habíamos puesto, ¿no? ¿O lo pone como la luz? Yo lo emparentaría, sí, si no tendríamos que poner todas las palabras y definir todas las palabras. Yo pensaría en campos semánticos para abreviar. De lo contrario, pues tienes que poner todas las palabras. ¿Sí? Porque alumbrar, a final de cuentas, es la acción de que la luz realiza, ¿no? Es la acción que la luz realiza. Y podríamos pensar, bueno, en sentido igual, en un sentido figurado, ¿no? En un sentido figurado, si quisieras, pero yo no me extendería porque a final de cuentas es la acción de la luz, entraría dentro del campo semántico de la luz. Cuando definamos luz, ahí entra la acción de la luz, que es alumbrar. Ok. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ya hablamos acerca de la creación. Bueno, no profundizaría mucho, a final de cuentas es literal y hace referencia a lo que ahí habíamos hecho de la creación. Me parece que al principio pusimos algo de eso, ¿o no? No lo pusimos, no pusimos nada. ¿Dónde dice todas las cosas por él fueron hechas? Ok. No hablamos de la creación, pero aún así yo no pensaría. Aquí tenemos que ser selectivos, ¿sí? Tenemos que ser selectivos cuando definimos las palabras, cuando elegimos las palabras. Elegimos aquellas que son complejas para extenderlas o cuando tienen un sentido más profundo. Pero en este sentido es muy obvio y claro el sentido. Está hablando de toda la creación, todo aquello que fue creado. Entonces, no veo hasta dónde tenga necesidad de profundizar en esto, en la definición de la palabra. Si quisiera enfatizar ese hecho, bueno, a lo mejor, pero yo no lo veo necesario en este momento. A ver si cuando prepare los sermones cambia de parecer, pero en este momento me parece que no. Abraham, ¿qué vas a decir? Donde dice todas las cosas por él fueron hechas, ahí no se incluyó nada. Ándale.
No pusimos nada, fíjate. Nada, ¿verdad? Ok. No, nada más por lo mismo de que se habíamos definido lo de la creación y eso. No, porque por lo mismo que les decía, porque como habla Sí. es literal, o sea, no tengo para dónde hacerme, nos Ajá. dice que todo fue hecho, entonces nos está hablando de la creación, y no, para mí es literal, no veo a dónde profundizar, ¿no? Sí, y todo es todo, y que fueron hechos, pues habla de eso, de la creación, vinieron a la existencia cuando no existían. El versículo 4, Paz, donde dice en el mundo estaba, no, en él estaba la vida y la vida no. Está bien. Sí. En el mundo estaba. Aquí, ¿qué querías ver? Y el mundo, no sé si está hablando, cuando dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, evidentemente la referencia es al mundo literal, no al planeta. Pero cuando dice el mundo no le conoció, probablemente sea la segunda acepción del sistema de, ¿qué diríamos? Del Sí, sistema no, me parece aquí que aquí cambia el sentido. Cuando dice en el mundo estaba, se refiere a la creación, al planeta, ¿sí? El mundo por él fue hecho, habla de la creación del mundo como parte de toda la creación, y cuando habla pero el mundo, aquí cambia el sentido. Pasa de ser una cosa, un objeto, el mundo mismo, la Tierra, el planeta Tierra, para referirse a las personas. ¿Sí? ¿No valdría la pena meterlo como figurada o cultural? No es que no es figurado, a final de cuentas es una de las acepciones de la palabra mundo, es una de las acepciones, puede referirse al planeta, puede referirse a las personas, ¿sí? Es una acepción literal que es aceptada, y en ese sentido tendríamos que hacer esa distinción cuando se defina la palabra mundo. Aquí tiene una acepción, aquí tiene otra acepción, pero aquí cambia la acepción, ¿sí? Entonces es una de las razones por las cuales no podemos quedarnos con definiciones de diccionario, tenemos que ver el contexto. Entonces aquí ya no está hablando del planeta, que el planeta lo desconoció, no, los que viven en el planeta lo desconocieron. ¿Sí? Entonces ese es el conflicto de quedarnos con una definición de diccionario. Tenemos que darle su propio peso al contexto para darle la acepción correcta. Entonces es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Cuando se defina mundo, hablaremos de esto. Por cierto, digo, no estamos todavía en eso, pero podemos verlo, revisemos los términos, ¿no? Si acaso no son otros. ¿Qué verso era? ¿4? 4. No, era más adelante. 4 y 10. El 10, ¿sí? En el mundo, ahí está el cosmos, ¿sí? Que es una palabra más amplia, ¿eh? No se refiere únicamente al planeta, sino a la creación, al conjunto de planetas, ¿sí? Pero a ver, dale, perdón. Y vuelvo a mencionar, es la misma palabra, ¿sí? Cosmos. Y es la misma palabra, no hay diferencia en la palabra, es el mismo término que se está utilizando en las tres ocasiones, digo, porque de repente nos pueden cambiar, ¿no? ¿Le puedes dar en BineNT? BineNT. ¿Sí? Disposición, orden, armónicos, por ende, adorno, decoración, vino a denotar el mundo al universo, ¿sí? Como aquello que ha sido divinamente dispuesto. Lo orden, disposición, ornamento. Sí, puede referirse a algo ordenado, a algo estructurado, ¿sí? Un sistema. Un sistema, exactamente, gracias. En ese sentido, no es la aplicación, ¿no? Pero podríamos pensar en una galaxia, en un sistema solar, que está todo ordenado. El universo no está en caos, está ordenado, está estructurado, está en equilibrio. ¿Sí? Pero sí, o sea, vamos
podemos irnos a la máxima extensión, se referiría a todo el universo, todo el conjunto de estrellas, planetas, galaxias que Dios ha creado, o puede limitarse a un planeta, nuestro mundo, o puede referirse a las personas que viven en el mundo, o puede referirse al sistema que rige el mundo. Ya ahora sí, que no sería sentido figurado. Si de abajo viene en el inciso A la tierra, y lo ve la tierra en contraste con el cielo, y luego la raza humana. Por metonimia. Ok, en ese sentido iría también entonces a figurado. En esa tercera ocasión que lo encontramos en el texto, sería figurado y sería una metonimia. En el de los gentiles, en distinción de los judíos, también por eso dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pues un contraste del creyente con el no creyente. Sí, o sea, vemos las distintas acepciones. Ahora, aquí lo importante, no hemos llegado todavía a escribir la definición, apenas estamos clasificándola, pero en su momento no escogemos todo. Esto lo investigamos, y eso para Luis que va llegando, pero no, eso lo investigamos, lo leemos, vemos las distintas acepciones, pero nosotros tenemos que escoger definir o decidir cuál es la acepción que aplica en estos casos y es a presentar. O sea que cuando estamos en su momento, bueno, primero decidir cuál es la acepción que se usa para nuestra comprensión, pero como esto está encaminado a más adelante presentar, pues no vamos a decirle todos los distintos conceptos a las personas, no, le vamos a decir el que aquí se está utilizando. ¿Ya? Entonces no se trata de darles todo el diccionario, sino darles la interpretación que corresponde a este caso. ¿Ya? Entonces no decimos todos, a menos que pudiera ser necesario, exista una confusión o algo por el estilo, bueno, entonces ya lo defines. Y bueno, ya depende de cada uno también, ¿no? Su propio estilo cuando uno está presentando. Pero bueno, entonces, ok, visto eso, tendríamos que ponerlo también en, bueno, no este caso, me voy hasta acá para ponerlo en figurado y de una vez ir definiendo que aquellos dos son literal, pero en este caso es figurado. Ya nos lo dijo el diccionario, es una metonimia, por los que viven, ¿sí? El mundo no le conoció. La palabra conocer Paz, mande. No, está bien. No. Pondríamos conocer y lo pasaría incluso a teológico, porque al final de cuentas el conocer es la base de la salvación, sí, el mundo no lo conoció, lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, y esto va emparentado a conocer a los que creen en su nombre, les dio potestad hechos hijos de Dios. Lo que les decía que aquí es donde nosotros tenemos que agrupar, ¿no? Entonces, junto con conocer, yo pondría otros dos términos de recibir y de creer, ¿sí? Como campos semánticos, llevan la misma, el mismo sentir: conocer, recibir, creer. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El término nombre, si no lo ubicamos, tendríamos que ponerlo y sería figurado. ¿Teológico?
No podía, o, Sí, no, o lo cultural. Recuerda que primero tendría que ser en los primeros 3 y luego, Sí. si lo vemos necesario, se va a teológico. ¿Y Pero cultural sí, no pudiera ser? Cultural, No sé. dado la importancia de que se da el nombre, pues pudiera ser. Porque ellos asignaban los nombres no, Sí. no porque estuvieran bonitos, sino porque Por un significado. Ya es una había, especie de augurio. y había el innombrable. Ay, ¿cómo era ese? El que no debe ser nombrado. Creo que te equivocaste del libro, Lili. Sí, era en otra Biblia. Ponían sus nombres. Muy bien. Potestad. Ese era un ex, Lili. ¿Qué? Ese era un ex. ¿Cómo que un ex? Un exnovio. Ya entendí. Potestad, ponemos el literal, de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios va infigurado, es un modismo de filiación. En este caso, modismo de filiación espiritual. Sería teológico, entonces. También podría irse. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Interesante. Esto todavía lo podemos poner mejor. Separar. Sí. Aquí de carne. Como puedes, Luis, ver, Luis, es una tercera pasada. De varón. Creo que Luis no está. No está bueno. Creo que huele a barbacoa, no sé por qué. No, hombre, es que aquí andaba con la preta que anda poniendo mucho gorro, pero ya la saqué. La desventaja de casa. De home office. Oh, sí. Muy bien. De Dios, un poquito a la derecha. Ok, si quieren, pues se puede revisar esto, pero no le veo mucha necesidad. Y nuevamente, esto de ser engendrados va emparentado con el Hijo de Dios. Porque es cómo se llega a ser hijos de Dios. Ahí de Dios iba un poquito a la derecha, ¿no? Nomás para alinearlo. ¿A esta? Sí. ¿O cuál? Sí. Ok. Sí, podemos hacerlo. No son engendrados de sangre, de carne de varón, sino que son engendrados de Dios. De Dios. Incluso por voluntad de Dios. Ok. Es un detalle estético. ¿Ya pusimos Dios, el término Dios? Buen punto. Está hijos de Dios. Si te vas a teológico, lo podemos ver muy claramente. Aquí está con Dios. Ok. Con el principio estaba con Dios. El verbo. Lógico, y debía estar en literal. Y era el verbo, y el verbo era Dios. Sí, bueno, no veo más necesidad. Ok. Seguimos. Y aquel verbo, ya vimos verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Como del unigénito. Gloria. La gloria ya de por sí es figurada. Es una, bueno, aquí tendríamos que revisar. En hebreo sí es figurado. En griego, veamos que doxa, si mente no anda mal. ¿Qué verso era? 14. Es doxa y creo que se considera
literal. Denota primeramente opinión, estimación, reputación. La gloria de Dios. Sí, en el hebreo denota algo luminoso, algo que despide luz. En el griego es más una opinión, una magnificencia. Alabanza podría ser. Sí, alabanza. No, pues lo dejaríamos en literal. Lo dejaríamos en literal, me parece. A ver. Luego revisamos. ¿Qué dice el Strong Push? Oiga, hermano, y la frase de fue hecho carne, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, no. Me parece literal. Se entiende que es literal, ¿verdad? Porque fue hecho carne. Y en el Nació. principio estaba hablando del verbo y todo eso. No es necesario ponerlo. Por eso te digo, aquí tendríamos nosotros que decidir si queremos sobre qué se quiere sacar el estudio, por así decirlo. Eso por un lado. Por el otro lado, la necesidad misma. Vamos, el interés de ese texto es el de este análisis. El propósito de este análisis es nosotros poder llegar a comprender el texto. Y me parece que es claro, cuando menos para mí, es claro que me está hablando de la encarnación, está hablando de Dios, ¿sí? Está hablando de una entidad, de un ser divino que se hace humano, ¿sí? Que habita entre nosotros. Que es literal, se hizo carne. Sí, es muy claro. O sea, un ser espiritual que se hace carne. Entonces, para mí es clara la referencia. Puedo extenderme y probablemente en un mensaje lo haría, pero a final de cuentas no tengo que detenerme porque es claro. Vamos, si es claro para ti, sí, no tienes que profundizar. Okay. El interés de este análisis es revisar aquellas palabras que pudieran representar un problema o en las cuales quiero ahondar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es literal. Tomó forma de ser humano, se hizo carne. Lo espiritual se hizo carne, se hizo físico. Y luego lo remarca y habitó entre nosotros. O sea, aquí estuvo. De hecho, antes lo ha dicho, vimos su gloria. Entonces está hablando de algo que se puede percibir con los sentidos. No es algo que nos lo imaginamos, que alucinamos, no, lo vimos, fuimos testigos, lo vimos con nuestros ojos, valga la redundancia. Y Juan va a usar estas redundancias para remarcar ese hecho. Él era un ser humano, era de carne y hueso. Nosotros lo tocamos, palparon nuestras manos, vieron nuestros ojos, escucharon nuestros oídos. Sí, entonces me queda claro aquí el sentido. Si lo creen necesario, bueno, tendrían que hacerlo. Yo no veo la necesidad, para mí es claro, es evidente y no tengo lugar a dudas de su sentido. Sí, también no tenía claro, entiendo, ¿verdad? Porque solamente quería preguntar. Sí, o sea, aquí como te digo, si te fijas, ya llevamos un chorro de palabras. Sí. Entonces, es un trabajo que no vas a acabar. Sí, nos ponemos de una en una. Pero a fin de cuentas, cuando tú hagas tu análisis, tú decides si lo pones o no. Sí, por eso digo ahí, si a lo mejor yo en un principio hubiera puesto verbo como personaje, como decía la semana pasada, ¿verdad? Que se habla de Jesucristo. Bueno, aquí en este punto se pudiera hablar de eso, porque que fue hecho carne y bla, bla. Bueno, extenderlo, vaya, es a lo que voy. Bueno, ahí es donde va mi otro punto, de que tenemos que aprender a agrupar las palabras que se usan en el mismo sentido. Por ejemplo, cuando hablemos del verbo, a final de cuentas vamos a llegar a la conclusión que es un término para designar a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Que siendo Dios, ¿sí? Se encarnó para estar entre nosotros. Entonces, ya estamos aquí agrupando, cuando hablemos del verbo, ya estamos aquí agrupando el hecho de la encarnación, ¿sí? Entonces, por eso les digo, piensen en términos de campos semánticos, ¿sí? O sea,
palabras relacionadas entre sí, que nos amplían o nos presentan diferentes facetas de un mismo, de una palabra o de un concepto. Entonces, donde los agrupamos, ya no tenemos que definir cada uno de ellos, sino usarlas cuando estemos definiendo el término principal, que en este caso es el verbo. Entonces, porque vamos a hablar del verbo y vamos entonces a hablar de eso, quién es, vamos a identificarlo, y es aquel que se encarnó, ¿sí? Es aquel que se encarnó, es aquel que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, el Hijo de Dios que habitó entre nosotros. O sea, entonces estamos definiéndolo en los propios términos del Evangelio. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, gracias. Porque igual del verbo vamos a hablar de que es el creador. Uh-huh. ¿Sí? Y en pasajes paralelos nos vamos a ir a Colosenses, ¿sí? Donde nos dice que Él es el primogénito de la creación, ¿sí? Y que todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, sí, vamos a buscar esos pasajes paralelos y vamos a definirlo. Entonces, del verbo vamos a decir eso: es Dios, está en la eternidad. El verbo estaba con Dios, el verbo lo creó todo. El verbo es el dador de la vida, ¿sí? Y el verbo es el Dios encarnado, al cual le podemos ya poner nombre. Es Jesús el Cristo, ¿sí? Que creó al mundo, estaba en el mundo, vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. Y ahí está una predicación. No, hombre, ya estoy viendo un chorro nada más ahí. Ya ven, por eso le digo, es hacia dónde se quiere uno que ir a hablar, ¿verdad? Ay, bueno, ya, era nada más una pregunta. Entonces, yo les invito a pensar en términos de campos semánticos y así los agrupan, ¿sí? Campo semántico es agrupaciones de una misma palabra. Una palabra, palabras relacionadas entre sí por el significado, Por eso les agrupé conocer. El mundo no le conoció, ¿sí? O sea, ¿a qué se refiere? Pues que no lo reconoció como quien era, como el Salvador, como el Cristo, como Dios mismo. Por lo tanto, no lo recibió, lo rechazó, pero al término recibir habla de eso, de aceptación, y habla de fe. El mismo pasaje lo define: a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, en este paralelismo, lo que hace Juan es decir, ¿qué quiere decir con recibir? Recibir significa creer. Y conocer está íntimamente relacionado con precisamente creer, que en Juan 17:3, perdón, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Ya? Entonces, los términos conocer, por eso les digo, están emparentados. Conocer, recibir, creer, están emparentados, van en el mismo sentido, a la respuesta del ser humano hacia Dios, a la fe. Están vinculados con la fe. Entonces, pertenecen a un mismo campo semántico. Y ya no me tengo que detener a definir cada uno de ellos, sino que los agrupo y con ellos mismos saco la definición principal, ¿va? Para no extenderme tantas y luego estar repitiendo a final de cuentas. Son diferentes expresiones de la fe. Muy bien. Entonces, hablamos de gloria, ¿no? Y lo pondríamos en literal. Por lo pronto, en el proceso, pues vamos a darnos cuenta si era literal o era figurado, y entonces pues ya podemos nosotros cambiarlo. Por supuesto que tendríamos que irnos a teológico. ¿Cómo no dejarlo en teológico, no? O sea, estamos hablando de la naturaleza divina o de la reputación divina, ¿no? Y observen, dice gloria como del unigénito del Padre. Pues esta expresión que podríamos mencionarla, vamos a ponerla en unigénito del Padre, ¿sí? Por ser una filiación, lo ponemos en figurada por ser un modismo de filiación,
que como ya habíamos dicho, al igual que cuando hablamos de Hijo de Dios para referirnos a Jesucristo, el unigénito del Padre es una figura de filiación también de identidad, ¿sí? Porque está apuntando hacia quién es. Y obviamente vamos a teológico. Eso entraría dentro del campo semántico de Hijo de Dios. ¿Tenemos eso? ¿Tenemos Hijo de Dios? Sí. Sí, pero para referirse es distinta. Este Hijos de Dios se refiere a los creyentes. Este Hijo de Dios se refiere a Jesucristo. Y son distintos. En el campo semántico de la luz, del verbo, de... Ajá. Si hubiese una referencia aquí de Jesús como Hijo de Dios, iría dentro de ese campo semántico. ¿Ya? Los dos son modismos de filiación, pero este es un modismo de filiación espiritual, ¿sí? Y este es un modismo de filiación de identidad, porque no es que sea otro distinto al Padre, es uno igual al Padre, tan igual que es el mismo. El que estaba, pero que a la vez que es. Entonces, por eso lo ponemos aparte. Mérito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y obviamente, pues gracia ya va a quedar aquí, ya lo sabemos. ¿No pusimos ya gracia y verdad? No, creo que no. Ok. Pues van a quedar, obviamente van a quedar en literal. Van a quedar en teológico. Digo, lo pongo de una vez porque ya sé que iba a estar. Pudieran estar emparentados hablando de campo semántico, con el unigénito del Padre, ¿no? O con gloria, pero como son diferentes aspectos, los pongo aparte. Después los gracia y verdad. Órale, tenía que haber hecho todo esto más para acá todavía. No me había fijado. Tenemos que mover todo, 3. Chan. 2. Pues nomás seleccione todo y... Bueno, desde ahí para arriba. Agrego 3. Pero vas a mover también lo de abajo. Pues sí, pero... Pero era primero yo, no, eso no. No ha llegado todavía. Ok, entonces selecciono todo y lo muevo. Sí. Quítele zoom para que lo vea mejor. Desde aquí. ¿No hay más? Sí. Quita. Desde aquí. Y lo voy a mover hasta Y. ¿Cuántas? 3 hasta Y. Ahí está. Ahora sí vamos para abajo. Ok. Lleno de gracia y de verdad. Sigue con Juan. Juan ya pusimos como personaje, ¿verdad? Ya. Sí. Dio testimonio de él, ya lo habíamos puesto, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era antes que yo. Primero que yo. Casi. Un juego de palabras. Un juego de palabras aquí interesante. Para mí es literal, digo, no veo mucho de qué ponerlo. Tal vez el término primero. Tiene que ver con la creación, el origen.
Sí, porque habla de, sí, no solo está hablando en términos temporales, sino en términos, ¿qué sería? De niveles, de categórico, como decíamos, es más importante, es mayor. Hay niveles, hay niveles. Hay niveles, entonces, por un lado es temporal, ¿sí? Por un lado es temporal, es antes que yo, viene después de mí, es antes que yo, habla de temporalidad, pero también es primero que yo, es más importante que yo, sí. VIP. Sí, entonces hay niveles, entonces a lo mejor podríamos poner no, para hablar de eso. Solo está hablando de, y más, en otra parte va a hablar de eso, se va a traducir, no sé si traducir o va a usarse otra palabra para hablar de que es mayor que yo, ¿no? Más adelante en Juan, me parece que lo menciona, cuando viene el testimonio precisamente de Juan el Bautista. Vamos a ver, aquí nada más para verlo. Confesó y no negó, mas declaró, yo no soy el Cristo. Aquí se menciona, ¿no? No en esos términos, pero sí, este es el que ha de venir, tras del cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Aquí es donde habla de esa preeminencia sobre él o superioridad. Vamos a ver si cuando habla de él, del Cordero de Dios, lo menciona. Aquí está. Aquí vuelve a mencionarlo y usa la misma palabra, protos. Sí, no, está usando el mismo término, pero sí menciona, aquí en este caso es bien claro que está hablando de niveles, ¿no? Yo no soy nadie comparado con él, no soy digno de desatar la correa de su zapato. Puedes cambiar también para Protos, que sí. Para que ahí te salga la definición en español. Qué bien es verla. Yo nomás estaba buscando la palabra. Okay. Sí, ahí está protos. Sí. Recuerden que todavía no estamos definiendo, por eso también no me estoy deteniendo, ¿sí? Fíjate, primero en tiempo, lugar, orden o importancia. Importancia. Noble, primero. Y aquí es interesante, que se usan varias de esas acepciones. En tiempo, es temporal. Él es primero, él existía antes. En el principio, él ya estaba, ¿sí? Es antes, habla de temporalidad, pero también habla de un orden, de importancia. O sea, yo no soy digno de desatar los zapatos de su calzado, ¿sí? Entonces, él es más importante que yo. Yo solo soy un mensajero, uno que da testimonio. Entonces, usa algunos de esas acepciones también. Bien, entonces pondríamos primero en literal. Literal. Bien, y seguimos porque de su plenitud será literal, plenitud. ¿Qué palabra es plenitud? Pleroma, debe ser pleroma. 16, ¿verdad? Sí, pleroma. Rellenar o terminación, lo que se llena. Es metonimia. Es una metonimia, es una figurada. Es algo que llena. Algo que está lleno en este caso. Abundancia, cumplimiento, lleno, llena, plenitud. Algo que está lleno, algo que está completo. ¿Sí? Pues habla de su plenitud, ya. Pleno. ¿Para dónde? Es más nuestro sentido de perfecto. ¿Sí? Es más nuestro sentido. Entonces, lo pondríamos en figurado. Está completo. Y obviamente nos vamos a teológico, ya que le gustan mucho a Liliana. Ay, cuando no escriba los... Pero teológico como que no va a ir, ¿verdad? Sería plenitud. No.
Probablemente. Venga, sí. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ya hemos puesto gracia. Pues la ley, tendríamos que ir forzosamente a la ley, que es literal, que es también un término cultural. Se va a cultural mejor. Y se va obviamente a teológico. Okay. La ley versus la gracia. Por medio de Moisés. Personaje. Y el Moisés lo ponemos en personajes. Por medio de Moisés fue dada. Cultural nos, bueno, aunque nomás está mencionando ahí, ¿no? Por medio de, bueno, no me hagas caso. Sí, pertenece a su cultura y está vinculado con ley, ¿sí? Volviendo a campos semánticos, para mí me suena una redundancia, porque la ley no hay otra, sino aquella que fue dada por Moisés. Sí. O sea, cuando se habla de ley, es más, se puede mencionar Moisés y se hace referencia. Y es la ley, claro. Entonces, son términos intercambiables. Entonces, como que es redundante. Pero quiero enfatizarla, esa no fue dada por Moisés. Son tres términos que redundan en lo mismo. La ley, ¿quién la escribió? Moisés. ¿Sí? ¿Por quién fue dada? Por Moisés. Entonces, está remarcando el hecho. Pero bueno, ahí está. Y dada, pues me parece que es literal, obviamente. Estamos hablando de un mensajero. ¿Qué es lo que mencionábamos, no? Sí. En el contraste, en este paralelismo antitético, ¿qué será? No paralelismo progresivo, en este paralelismo sintético. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si se menciona Jesucristo, aquí tenemos el término. Gracia tenemos, ¿verdad también? Sí. Ok. Y el sentido nos lo da este paralelismo, ¿no? Paralelismo sintético, donde fue dada, mencionando que pues Moisés no es el creador, no es el origen, es solo un mensajero. Pero hablando de Jesucristo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron en Jesucristo. Jesucristo es el mensaje mismo. Volvemos al término de logos, ¿sí? Y lo que trae consigo. Pero bueno, entonces aquí Jesucristo tendría que entrar en teológico y en personajes. Lo pondríamos en cultural también. Tendremos que poner en cultural porque ellos están esperando a el Cristo. ¿Sí? El Cristo. Correcto. Y aquí lo que hace Juan es decir, ¿quién le pone nombre al Cristo? Le pone nombre a la promesa, le pone nombre a la profecía. Es Jesús, el Cristo. Le faltó en cultural. Ah, ¿no lo puse? No, lo puso. Ok. Ay, se nos está acabando el tiempo. Estamos terminemos esto. A Dios nadie lo vio jamás. Me parece literal. El unigénito, ya habíamos puesto unigénito, ¿verdad? Unigénito hijo, unigénito del Padre, ¿ya? Que está en el seno del Padre. Me parece claro, pero no sé si quieren dejarlo, porque estaría emparentado con el unigénito, está emparentado con el término de verbo mismo. Él le ha dado a conocer. Ya hablamos de conocer. Y creo que ahí terminamos. Aquí terminamos este análisis de este poema. Cristo es ungido, ¿verdad?
Mande. Cristo es ungido. Literalmente, sí. Sí. Ok. Su significado Este, literal sería ungido, sí. Sí, porque en la interlineal son 2 palabras, Jesús, ungido. Y en la reina es una sola, Jesucristo. Sí, sí, son 2 palabras. Por eso hablamos de Jesús, el Cristo, Ujú. el ungido. Entonces, nos ha quedado de esta manera el análisis verbal. Ahora sí quiero quitar aquí y le quito, ¿verdad? No, ahí nada más lo quitas, no necesitas ponerte a ningún lado. ¿Cómo? Por lo que vimos, nada más ponte arriba, dividir ventana. Luego podemos buscar dónde está el iconito, porque hay un iconito parece, pero Ok, ya. acá está. Entonces, vamos a verlos, a ver cómo nos quedó el análisis. Faltó mover el encabezado, pues. Bueno, ahí lo hago. Ya. Bueno, de una vez, ya estamos aquí. Ahí. Ahora sí no lo va a pasar ese, ¿vapas? Se los pasé también el otro. Sonó como a queja. No, pero sí se los pasé ya. A ver. No, pues a lo mejor no se lo pasaste a Luis Paz. Se salió del grupo. Sí, lo puso. Sí. Me salí del grupo. Por eso dice, Luis Moreno abandonó este grupo. Ok. Aquí todavía nos falta la tarea de buscar esos pasajes literales, pasajes paralelos. Pero bueno, aquí está. En literal tendríamos en el principio con Dios, vida, mundo, conocer, potestad, gloria, gracia, verdad, primero y hasta ahí. En figurado, expresión figurada, el verbo, la luz verdadera, las tinieblas, mundo, Hijo de Dios, unigénito del Padre, plenitud y hasta ahí. En culturales, enviado, hablando del profeta, testimonio, está emparentado también, nombre y la ley. Y en términos teológicos que se toman de literal, figurado y cultural, principio, verbo, con Dios, vida, luz verdadera en las tinieblas, conocer, recibir, creer, nombre, hijos de Dios, gloria, unigénito del Padre, gracia, verdad, que nos estuvimos trayendo todas las palabras, plenitud, ley y Jesucristo. ¿Okay? Y dentro de los personajes que se mencionan, Jesucristo, Dios, Juan, Moisés. Lo explicamos. Jesucristo. Entonces no es necesario estos dos. ¿Ya? Y nos faltaría aquí revisar pasajes paralelos, pero bueno, la próxima semana, ya que estemos haciendo la definición de cada uno de estos, pues ya ponemos ahí los pasajes paralelos, solo para tenerlo ahí condensado. ¿Quitó el Jesucristo de cultural? ¿Lo va a poner arriba o ya no es necesario, ya que se queda nada más como personaje? Del último texto. Ya ves que lo puso en cultural. Pero de hecho, ¿por qué puse a Jesucristo aquí? No lo tenía. Sí, lo puso ahí porque el verbo se habla de Jesucristo. El verbo, por la identificación. Sí. Hubieran dicho. Avísenme. Lili no dice nada. Muy bien, Lili. Estoy dejando a ver si están poniendo atención, Muy bien, Jesucristo. ¿Estamos hablando de qué letra? En la para adelante. 6. Y y Z. No sé cuál era.
En la doble N. Aquí está. 126, quedamos que era cultural. Ah, es que quitó las líneas, ¿verdad? Sí, Sí. Y quitó los 3. la división de ventanas. Jesucristo. Ah, Y teológico. Y personaje. Ok. Muy bien. Listo, entonces. Ahora sí ya está. Grabamos y ahorita se los envío. Ok, preguntas.